vamos a terminar con las diapositivas del día de ayer. ¿Sí? Entonces, haciéndoles un recuento, simplemente ya nosotros hemos revisado lo que es la forma de adquisición de datos, que es lo más importante el momento que ustedes van a hacer el análisis vibracional. Mucho más si ustedes se van a certificar como nivel 2, es una parte completamente importante. Sí, es por eso que nos hemos tomado un tiempo prudencial para poder resolver o poder desarrollar ese tema. Luego que ya nosotros tenemos justamente todos esos datos de precisión, de calidad, configurados de la mejor manera, pues simplemente debíamos comparar con los gráficos espectrales, dependiendo del tipo de daño que se pueda tener en nuestra máquina rotatoria, y con eso determinar exactamente cuál es el problema y cuál es la situación para poder eliminar, ¿sí? Y por último, como siempre les he dicho, nosotros debemos saber, debemos estudiar absolutamente cualquiera de los elementos que nosotros tengamos, como son los motores eléctricos, compresores, bombas centrífugas, etcétera, ¿no es cierto? Cajas reductoras. ¿Para qué? Para poder determinar si las causas que producen vibraciones en esos equipos específicos, y es por eso que ustedes deben estudiarlo, deben verificarlo, analizarlo, ¿sí? Cada uno de los equipos pues simplemente se comportan de una manera diferente, y es por eso que es conveniente, más que conveniente, recomendable que nosotros lo analicemos, lo verifiquemos y saquemos absolutamente todas estas frecuencias de fallas, que esa es la clave esencial para poder llegar al análisis vibracional, para poder llegar a la falla específica, ¿sí? El momento que nosotros ya lo reconozcamos, ya nosotros tengamos esas frecuencias de fallas, pues simplemente ya al equipo lo tenemos completamente estudiado. Entonces, ese debe ser el objetivo y eso es lo que ustedes se deben plantear. Y para ello, el día, bueno, en las diapositivas que tenemos, vamos a hacer una revisión rápida de todos los equipos que podemos disponer y hacer un análisis correspondiente que ustedes deberían hacer en su industria, en su lugar de trabajo, con cada una de las máquinas disponibles, máquinas rotatorias disponibles, y verificar todo lo que les he dicho anteriormente. Sí, el más importante, el que más, yo creo que el 90% de toda la industria se mueve a través de este dispositivo, un motor eléctrico, ¿sí? Que convierte la energía eléctrica, ¿sí? A ver, permítanme un momentito. Convierte la energía eléctrica, ¿sí? A través del estator, los bobinados producen ondas electromagnéticas, y eso es lo que le mueve, lo que le produce movimiento, ¿no es cierto? Al decir movimiento ya estamos verificando una energía mecánica, ¿sí? Y para nosotros comprobar la eficiencia del motor, simplemente la energía eléctrica de entrada debe ser igual o casi igual, un 98, 97% de eficiencia. ¿Por qué? Porque simplemente el momento que la corriente eléctrica entra en los bobinados, sí, estos bobinados tienen resistencia y tenemos pérdidas de energía, ¿no es cierto? Pérdidas, bueno, como les dije, ¿no es cierto? La energía nunca se pierde, simplemente se convierte en calor, y eso es lo que perdemos para no aprovechar en lo que es la energía mecánica, que eso es lo que necesitamos a la salida del eje. Eso es lo que nosotros utilizamos para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, eso es específicamente la máquina eléctrica, los motores eléctricos. ¿Sí? Entonces, aquí, pero vamos haciendo un análisis. ¿Qué frecuencias de fallas nosotros podemos sacar? En primer lugar, como pueden ver, tenemos rodamientos, ¿sí? Esto ya es una instancia para tener ya unas 4 frecuencias de fallas que ya sabemos que simplemente con el modelo del rodamiento nosotros lo podemos sacar, ¿sí? Tenemos un rotor que también puede desalinearse, ¿no es cierto? Puede desbalancearse, y eso también me genera una frecuencia de falla al 1X, y tanto en el rotor como incluso
en el ventilador posterior, ¿sí? Como ustedes ven, estos ventiladores también tienen unos agujeros de balanceamiento que a la final nos afecta, también nos inyecta una cierta vibración en lo que es el motor, ¿sí? Luego tenemos sujeciones, ¿sí? Si es que aquí, pues simplemente tenemos algún tipo de falla, solturas mecánicas, también es accesible para decir que podemos tener una falla. Y eso es lo que nosotros debemos analizar previo a la adquisición de datos, previo al estudio de vibraciones que voy a efectuar en mis diferentes tipos de máquinas. Esa es la forma y eso es lo que nosotros debemos tener. Si ya tenemos esa información, como les digo, simplemente hacemos la adquisición de datos y verificamos, comprobamos cómo está vibrando esa máquina y podemos ya nosotros sacar exactamente todas las fallas correspondientes, ¿no es cierto? Y para ello hemos hecho una tablita para hacer un resumen de los problemas en los motores eléctricos. ¿Cuál es la fuente de vibración? ¿Qué es lo que le ocasiona la vibración? ¿Sí? Contacto incorrecto, ¿no es cierto?, los cepillados de los conmutadores en motores de corriente continua. La frecuencia, que esto es lo que nos va a servir para determinar, para hacer el análisis de la causa raíz. En este caso, ¿no es cierto?, la frecuencia de falla para determinar esta fuente de vibración, ¿sí? Es a través de la formulita, ¿no es cierto?, donde n es cualquier número entero positivo, el c es número de segmentos del conmutador, x es la velocidad de la máquina en revoluciones por minuto, dividido para 60. ¿En qué plano nosotros debemos hacer el análisis o en qué dirección va a efectuar esa vibración? En un plano radial, ¿no es cierto? Característica del envolvente, pues una banda angosta. Ya sabemos que el envolvente son frecuencias de alta frecuencia, valga la redundancia, que simplemente eso es un efecto, es un problema o la fuente de vibración de esas altas frecuencias, es el rozamiento, es la falta de lubricación, ¿sí? Etcétera. Luego tenemos barras rotas que me produce una frecuencia de vibración a 2x, el desalineamiento, ¿no es cierto?, a 1x por el número de polos. El número de polos es característico para determinar la frecuencia o las revoluciones por minuto. ¿En qué plano dominante? En el plano radial. Sí, entonces, eso nosotros deberíamos verificar. Paso de ranuras de motor de inducción, ¿sí? Aquí debemos, para calcular la frecuencia de la fuente de vibración, es simplemente el número de barras del rotor dividido para 60, ¿sí? Y esto me va a efectuar exactamente vibraciones en plano radial. Y recordarán, plano radial es a 90 grados o perpendicular a lo que es conviene o al eje de rotación de mi motor. ¿Sí? Entonces, ese es el plano, este es la tabla que deberíamos tener nosotros ya presentes, estudiados de todas nuestras máquinas. Como les digo, el momento que ya sacamos esto, el trabajo va a ser completamente muy fácil, ¿no es cierto? Sí, el otro equipo, una máquina rotatoria que también podemos hacer análisis de vibraciones, son los generadores eléctricos. Sí, entonces es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre sus dos puntos, llamados polos terminales o bornes. En este caso, vamos a transformar la energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica que es producida por, en este caso, un motor a combustión, ¿sí?, en energía eléctrica inversamente proporcional o inverso a lo que teníamos al motor. Esta transformación se consigue por la acción del campo magnético. De la misma forma, el rotor es el que genera este campo magnético y el momento que corta las bobinas del estator me produce un potencial eléctrico, me produce un voltaje, ¿sí?, para poder yo utilizar. Y ese voltaje es la energía necesaria para poder mover, utilizar
cualquiera de los elementos según mi disposición. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los dos conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz, el voltaje necesario, la energía eléctrica necesaria para poder nosotros alimentar nuestros equipos, ¿no es cierto? Este sistema está basado en la ley de Faraday. ¿Qué problemas puede generar estos tipos de generadores eléctricos? Problemas mecánicos como desequilibrios, ¿sí? Desequilibrios, ¿no es cierto? O desbalanceos que me efectúa o me produce una vibración al 1X, desalineaciones me produce vibraciones en 1X y 2X, ¿sí? Rodamientos defectuosos. Aquí tenemos 4 frecuencias de fallas características, solturas mecánicas, que ya lo hemos estudiado, excentricidades, cojinetes de antifricción defectuosos, cojinetes de fricción defectuosos o defectos en los engranajes. Y cada uno de ellos debo saber, comprobar y sacar a qué velocidad o cuál es la frecuencia de falla de de esa fuente de vibración, y con eso es la única forma para poder determinar los problemas en cada uno de los equipos, ¿sí? Las bombas centrífugas, como ustedes pueden ver, a más de problemas mecánicos, yo también puedo tener problemas eh, hidráulicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una de las funciones de este equipo, de esta máquina rotatoria, simplemente es de adicionar una cierta energía, una energía de presión al líquido para transportar a grandes distancias o grandes alturas. Sí, que eso es básicamente el objetivo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el motor eléctrico, ¿no es cierto? Que ya lo hemos estudiado. El acople. ¿Sí? Al decir acople, aquí ya hay un punto de falla, aquí hay una frecuencia de falla que es el desalineamiento. Luego tengo los rodamientos, ¿no es cierto? Y ya sabemos que dependiendo del número del modelo, yo puedo obtener las 4 fallas características, las frecuencias de fallas características de ese tipo de rodamiento. Tengo mi sello mecánico, ¿no es cierto? Tengo el impulsor, la succión y la descarga. ¿Qué problemas adicionales a los mecánicos puedo obtener? ¿No es cierto? Puedo tener cavitación, puedo tener flujo turbulento, etcétera. Problemas hidráulicos, que esto me genera, ¿no es cierto?, frecuencias aleatorias, que ya lo hemos revisado el día de ayer, y puedo determinar ese tipo de fallas, ¿sí? Pero, como les digo, siempre sacando absolutamente todos mi estudio característico, mi estudio previo al análisis de vibraciones que yo voy a tener. Por supuesto, siempre al inicio no voy a tener datos, al inicio voy a tener frecuencias, y eso va a ser mi trabajo como analista de vibraciones y sobre todo nivel 2, el de determinar cada una de esas frecuencias, como les digo, ¿no es cierto? Sí, entonces, el principio de funcionamiento es muy importante que ustedes lo sepan, porque solo así podemos determinar ese tipo de fallas, estas frecuencias de fallas. Como ya sabemos, las partículas de fluido entran por el ojo, ¿no es cierto? A ver, permítame un momentito. Entra, ¿no es cierto?, las partículas del líquido, ¿sí? Y tienen un cambio de dirección. Al entrar por el impeller les inyecta una cierta velocidad que a la final, dependiendo de la forma de la voluta, ¿sí? Esta velocidad se va a convertir en energía de presión, ¿sí? Justamente es una de las características de la forma de este tipo de voluta, ¿sí? Para poder inyectar, incrementar la presión en mi líquido, ¿sí? El, el impulsor le imprime aceleración, adquiriendo energía cinética en el líquido, e incrementa la presión al aumentar la sección, ¿no es cierto?, en la voluta, como les dije. Al salir del impulsor, entra en el difusor con los álabes, donde el fluido se transforma en energía cinética a energía de presión, y eso es el trabajo que yo
he realizado, que yo necesito para que este líquido, ¿sí?, se pueda transportar, como les dije, a grandes alturas o a grandes distancias. Y al salir del impulsor o difusor ya entra en la voluta que se va a acelerar y aumentando su presión. Y con esto yo puedo calcular, ¿no es cierto?, la altura a la cual voy a llevar este tipo de líquido, ¿sí? La altura o la presión de descarga de la bomba es proporcional al cuadrado de la velocidad que tenemos a la salida del álabe, ¿sí?, a la energía cinética. Es justamente la altura es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, que es de energía cinética, dividido para dos gravedad, ¿no es cierto?, que es la energía potencial. Y con esto yo puedo determinar a qué altura, dependiendo de la velocidad, y ya sabemos que la velocidad depende del número de polos del motor que nosotros lo tengamos como fuente de energía, ¿sí? Al aumentar las revoluciones por minuto del difusor, aumenta la altura o la presión de la bomba. Y al aumentar el diámetro del impulsor, también aumenta la altura o presión de la bomba, ¿sí? Entonces, justamente estas son las características directamente proporcionales para aumentar lo que necesito, transportar mi líquido, ¿sí? ¿Qué variables operacionales tengo en mis bombas centrífugas? La presión, ¿sí?, el flujo, tengo fugas por sellos o las bridas, el desgaste, vibración, esto es nuestro trabajo. Cada uno de estos problemas, todo, absolutamente todo problema mecánico, eléctrico o hidráulico, me genera vibraciones. Y por eso es importante el de aplicar este análisis vibracional para poder predecir el estado de mi máquina, el estado de salud de mi máquina, y con eso todos los beneficios que yo puedo obtener. El aceite, ¿sí?, degradación y contaminación. Temperatura, también es sinónimo de problemas de mi máquina. Y la potencia, ¿no es cierto?, aumento de potencia suministrada para el aumento de viscosidad. Y aquí tenemos nuestro cuadro característico, la fuente de vibración, holgura no rotativa. ¿Cuál es su fuente de excitación? La frecuencia de excitación que necesitamos en el 1X, 2X y 3X, en el plano radial, y una amplitud va a ser uniforme, ¿no es cierto? Y lo que es en el carácter de envolvente es en la banda angosta. ¿Qué otra fuente tengo? Holgura rotativa en los rotores e impulsores, sí, que depende del paso de álabes. Es una frecuencia de excitación o frecuencia característica para poder determinar este problema en mis máquinas bombas centrífugas, ¿no es cierto? En el plano radial, y la amplitud varía entre arranque y arranque, ¿sí? Entonces, otra de las fallas o fuente de vibración, bombas centrífugas con, con un número de álabes determinado, donde la frecuencia de excitación justamente es del paso de álabes, es del plano radial, y la amplitud va a estar conveniente o determinada por el ritmo de álabes que va fluctuando, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos nosotros determinar. Las bombas, ¿no es cierto?, con número de dientes de engranaje, ¿sí?, a través de T, donde la frecuencia característica es simplemente el número de dientes por las revoluciones por minuto que nosotros tenemos de mi máquina en el plano radial. Un rotor que está rozando como característica, vamos a tener frecuencias subsincrónicas, ¿sí? Frecuencias que están por debajo del 1X, es como lo vimos el día de ayer como característica importante. Bombillas de auxilio, ¿sí? Entonces, ese, ¿no es cierto?, donde es el número de hilos de la rosca por el número de revoluciones por minuto, yo puedo sacar la frecuencia de excitación de esas vibraciones y poder determinar la fuente del problema, ¿sí?, en un plano radial. Y cuando tengo cavitación, simplemente ya sabemos que son vibraciones aleatorias en el plano radial.
¿Alguna consulta hasta aquí? Listo, continuamos. En la industria también tenemos un elemento característico como son los ventiladores, ¿sí? En gran parte, incluso aquí el problema más grande al ser este tipo de rotores en voladizo, está propenso a que se desbalanceen, se desalineen, y eso es lo que debemos verificar, ¿cierto? Además, su uso cotidiano en aplicaciones domésticas de ventilación o en acondicionamiento de aire también son muy utilizados. En muchos sistemas y procesos industriales, estos equipos son activos críticos que merecen especial atención, porque justamente por su gran tamaño, por su número de aspas, nosotros y la velocidad a la que tenemos diseñado, son, como les digo, equipos críticos, ¿sí? Más no por lo que separa la máquina y separa la producción, más por los daños catastróficos que puede ocasionar, los accidentes que puede ocasionar, y es uno de los, es importante que lo tengamos completamente monitoreado, ¿sí? Entonces, un ventilador centrífugo, ¿no es cierto? Tenemos nuestro motor eléctrico, tenemos la transmisión de potencia a través de poleas y, por supuesto, el rotor, ¿no es cierto? El rotor con sus diferentes aspas donde tenemos la succión y la descarga. Entonces, como les dije, aquí, ¿qué debemos analizar? En principio, el motor, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos algunas características como frecuencias de fallas para poder ir determinando rodamientos, un desbalanceo 1X, desalineamientos, etcétera, ¿sí? También aquí tenemos una polea que ya ayer lo revisamos, justamente todas las consecuencias, bueno, o mejor dicho, en lo que es la polea, ¿sí? Entonces, si está sobretensionado, le falta tensión, simplemente la eficiencia o los problemas que vamos a tener son numerables, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta esa situación. Luego, al tener un rotor envoladizo y con un diferente número de aspas, yo puedo sacar esta frecuencia característica multiplicando cada una de las aspas por las revoluciones por minuto que tiene este eje que le está activando a lo que es el impeller. Entonces, y con eso voy sacando absolutamente todas las consecuencias, todas las frecuencias de fallas y determinando, haciendo ese estudio y verificando, comparando con los datos que obtenga el momento que ya le haga la respectiva análisis vibracional. ¿Qué problemas podemos tener en los ventiladores? La fuente de vibración es el problema de juego de aspa y de cárter del ventilador. Aquí el ritmo de aspas va a ser X veces el número de aspas, el número de revoluciones por minuto por el número de aspas, ¿sí? El plano dominante es el radial, la amplitud va a ser uniforme y el envolvente va a ser en la banda angosta. Esta fuente de vibración, desbalanceo del ventilador, es muy común en este tipo de ventiladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente al tener un ambiente muy contaminado en lo que es la industria, las aspas de mi ventilador se vienen a llenar de polvo y con eso me efectúa un desbalanceo del ventilador y me produce vibraciones al 1X, ¿sí? En el plano dominante radial, que la amplitud va a ser uniforme. Es el problema más crítico que yo he encontrado realmente en lo que he efectuado el mantenimiento. Luego tengo problemas de paso, sí, que también me efectúa vibraciones al 1X, pero en este caso en un plano axial, ¿no es cierto? En dirección del eje de rotación.
Y la velocidad de aire desigual también es uno de los problemas, así como tenemos problemas en las bombas centrífugas, igualmente, cuando tenemos aire o remolinos de aire, también me va a generar este tipo de problemas, ¿sí? Y la frecuencia de excitación es justamente por el paso de aspas, el número de aspas por las revoluciones por minuto. Eso es característico para poder determinar, poder saber este tipo de fuente de vibración. Luego tenemos los compresores, ¿sí? Que ya sabemos que tenemos compresores centrífugos de una etapa, ¿sí? Formado principalmente por los impulsores, camisas y pistón de balanceo. Uno de los objetivos de estos compresores, simplemente como su nombre lo indica, es comprimir el aire, ¿sí? Para poder tener una cierta energía, una cierta presión en el aire y utilizarlo en alguno de los procesos de mi fabricación en la industria, ¿no es cierto? Entonces, al tener un compresor centrífugo, sí, tengo un impulsor que tiene aspas y aquí yo ya tengo una frecuencia de falla característica. Tengo rodamientos que de igual forma, ¿no es cierto? De igual forma voy a tener que sacar esas frecuencias, sacar el modelo y con ese modelo sacar las frecuencias características, ¿sí? Frecuencias de fallas características de las fuentes de vibraciones y con eso puedo determinar exactamente qué es lo que tengo. Algunos compresores centrífugas son de multitapa, dependiendo del trabajo, de la presión que yo quiera efectuar o realizar en ese tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí principalmente son formados por los impulsores, camisas y pistón de desbalance. Los compresores centrífugos comprimen al gas aplicando fuerzas de inercia, sí, la aceleración en el impulsor, el mismo principio de funcionamiento que lo revisamos en las bombas centrífugas. Luego de la desaceleración, ¿no es cierto? Esa energía cinética se convierte en energía de presión y es por eso que esas partículas se desaceleran en el difusor o en la voluta. Tal vez alguna consulta. Perfecto. ¿Qué variables yo debo monitorear para poder determinar ciertas circunstancias o fallas en estos compresores centrífugos? El cabezal de presión, si es un incremento de presión o presión en la descarga. Aquel movimiento, en este caso del pistón, es lineal, ¿no es cierto? Entonces también me va a producir, si tengo algún tipo de rozamiento en la camisa, pues simplemente eso me va a generar una cierta vibración a alta frecuencia. Luego tengo la presión entre tapas, el surge, las fugas de gas. La vibración, como pueden ver, es importante. De igual forma, desgastes, desbalanceos, cavitación, que también tengo en este tipo de líquido, ¿no es cierto? O de sustancia líquida. Aceite, degradación, contaminación, presión de la temperatura, altas temperaturas, ¿sí? De igual forma, todo lo que es vibración y temperatura son sinónimos de pérdida de energía, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben que no es porque se pierde la energía, simplemente es una energía que no aprovecha la máquina para poder realizar el trabajo. Y la potencia, y por supuesto la vibración, la fuente de vibración, créanme, que como les dije, no es porque está vibrando la máquina es un problema, no, toda vibración es natural en las máquinas rotatorias. Lo que no es natural es simplemente la amplitud o la fuerza o la potencia, la energía con la que está vibrando. ¿Sí? Mientras mayor energía tiene, mayor va a ser los problemas que vamos a ocasionar en lo que respecta a mis bombas, a mis equipos rotatorios, ¿no es cierto? ¿Qué problemas puede encontrar en estos compresores? ¿Sí? Dependiendo del tipo de difusor, el paso de Álvarez. La frecuencia de excitación va a ser dependiendo del paso de Álvarez, ¿sí? ¿Y cómo se calcula?
Se calcula, ¿no es cierto?, con las revoluciones por minuto y multiplicando el número de álabes que tienen los difusores. ¿En qué plano va a ocasionar estas vibraciones? En el plano radial. Otra fuente de vibración, ¿no es cierto?, como les decía, va a ser en el pistón. ¿Sí? Aquí le podemos caracterizar como la frecuencia dominante en el 2x, ¿no es cierto? 2 veces de las revoluciones por minuto, y vamos a tener esas vibraciones tanto en el plano radial como en el plano axial. Turbinas de vapor y gas. Muy importante aquí el análisis de vibraciones. Incluso, ¿sí? Estos al transformar la energía tanto del vapor y tanto del gas, que es a altas velocidades, pues simplemente la vibración es directamente proporcional a la velocidad, a la energía cinética. A mayor velocidad, cualquier problema que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, dependiendo de la frecuencia de falla, esto va a hacer que la amplitud se eleve, ¿sí? Entonces, y con eso ustedes ya saben que mientras mayor es la amplitud, mayor van a ser los daños que van a causar justamente en este tipo de máquina, ¿cierto? Una vez más, ¿por qué? Porque la energía cinética, mientras mayor son las revoluciones por minuto, mayor va a ser el efecto, la amplitud de vibraciones. Y para ello, todo lo que es las máquinas rotatorias es simplemente la transformación de la energía, ¿no es cierto? Que nos determina, ¿no es cierto?, la transformación. Tenemos número uno, donde tenemos el líquido, ¿no es cierto? El líquido lo calentamos en una caldera. Al calentar, aumenta la velocidad de ese líquido, ¿no es cierto?, que se transforma en vapor. Sí, al entrar el vapor con esa alta energía cinética entra a las turbinas, con sus diferentes etapas va comprimiendo, va extrayendo esa energía, ¿no es cierto? Cinética lo va extrayendo, lo va transformando en energía de presión, en energía justamente, sí, de presión, y esta pues mueve la turbina y se transforma en energía mecánica, ¿cierto? Y esta energía mecánica, a través del eje, lo aprovechamos para conectar un generador, ¿sí? Y esta energía mecánica lo puede transportar o puede transformarse en energía eléctrica. Entonces, esto es el ciclo de Rankine. Este, este vapor o este líquido, ¿no es cierto?, que sale de la turbina, nuevamente va hacia un condensador a través de una bomba, realiza el mismo ciclo, ¿no es cierto? Nuevamente se calienta, incrementa velocidad de sus partículas, ¿no es cierto?, incrementa su velocidad cinética, su energía cinética, y nuevamente podemos nosotros extraer y generar, transformarse en esa energía mecánica. ¿Qué problemas podemos tener en las turbinas? Problemas del juego del rotor, y la frecuencia de excitación simplemente es en el ritmo de paso de los álabes de este rotor. Otro tipo de problemas en los equipos son las bombas reciprocantes, ¿no es cierto? Un tipo de vibración o simplemente el movimiento repetitivo, movimiento lineal de los pistones, eso es a lo que llamamos bombas reciprocantes, ¿no es cierto? Problemas más importantes con lo que respecta a las vibraciones es el rozamiento, ¿no es cierto?, que pueda ocasionar el pistón con la camisa, y eso genera altas o vibraciones con altas frecuencias. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos determinar. Bueno, para conocimientos tenemos bombas reciprocantes, bombas de émbolo, bombas de pistón, bombas de diafragma, bombas de pistón circunferencial. Componentes de estas bombas
su funcionamiento se determina, ¿no es cierto? Se basa en succionar el volumen del líquido y luego descargarlo, ¿sí? Lo succiona y lo descarga con un movimiento reciprocante. Y usando las válvulas de flujo en un solo sentido para su control, ¿no es cierto? Entra y sale. Y con eso nosotros incrementamos la presión en ese líquido, ¿sí? Y podemos transportarle, como le digo, a grandes distancias. El flujo y la presión no es constante, sino que fluctúa, y esta fluctuación me va a producir vibraciones, ¿sí? Generando carga variable y cíclica en los elementos del sistema. En donde yo debo realizar o obtener los puntos de vibración, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el primero es en esta parte, ¿no es cierto?, donde tenemos la bomba centrífuga, ¿no es cierto?, perdón, la bomba de pistón, la bomba reciprocante, ¿sí? En el eje del cigüeñal y en el eje de entrada, tanto en los dos lados, ¿no es cierto?, en direcciones radial vertical y radial horizontal. Y con eso yo puedo determinar algunos tipos de problemas de índole mecánica, como son los desalineaciones, desequilibrios, desbalanceos, rozamientos, que como les dije, en este tipo de movimiento de bombas son muy comunes, holguras rotativas, problemas estructurales, problemas en rodamientos, que ustedes nosotros ya sabemos hacer el estudio correspondiente, problemas de flujo, resonancias, problemas en los engranajes y problemas de lubricación. Entonces, todos estos problemas, todos estos inconvenientes nos genera, ¿no es cierto?, como característica una frecuencia de falla, ¿sí? Dependiendo del equipo, dependiendo del número de dientes, dependiendo del funcionamiento de cada uno de los equipos. Entonces, ahí donde nosotros debemos actuar, donde nosotros debemos sacar cuál es la característica, esta frecuencia de falla característica, y eso es el trabajo que se debe desarrollar. Luego tenemos los compresores reciprocantes, ¿sí?, que comprimen el gas mediante la reducción del volumen del gas retenido dentro del cilindro. Esto hace que el flujo manejado en los procesos de compresión reciprocante no sea continuo, ¿no es cierto? Recuerden, movimiento reciprocante es un movimiento lineal. ¿Qué debo monitorear? Debo monitorear el funcionamiento, la capacidad, la potencia y la carga de las barras, la condición del cilindro y de la barra, rotura de hilos, desgaste del pistón, ¿sí?, y del anillo, rider band, el BIR, golpes en la cruceta, estrechamiento, cojinetes principales que también debemos tener en consideración, equipos auxiliares como son las tuberías y tanques, y la fundación o el grouting. Sí, aunque muchas de las veces nosotros no lo tenemos en cuenta, pero lo que es la cimentación es, como su nombre indica, la base para todos los equipos. Y esta debe tener la capacidad suficiente para que, para absorber las vibraciones que están expuestas en mi máquina rotatoria y no viaje estas vibraciones hacia los equipos vecinos. Sí, es una parte fundamental eh, que debemos tener en cuenta. Muchas de las veces cuando la máquina está parada, simplemente no tiene razón de vibrar, pero haciendo un análisis, y me ha tocado esos casos que vibra la máquina. ¿Por qué? Porque simplemente una máquina vecina, una máquina que está funcionando, le está inyectando esas vibraciones. ¿Por qué? Porque el diseño de la cimentación está mal concebida, está mal diseñada, y es por eso que se tiene ese tipo de inconvenientes. Por eso la necesidad, la importancia de revisar todo este tipo de inconvenientes para eliminarlos por completo, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Las turbinas de gas, de igual forma, ¿no es cierto? Como vimos, las turbinas de vapor tienen el mismo principio de funcionamiento. Entonces, es una máquina de combustión interna
de alta relación de potencia por unidad de peso. A tener alta relación de potencia son altas energías. Mientras mayor energía tenga la máquina, mayores riesgos mecánicos, eléctricos, de seguridad vamos a tener que efectuarles, ¿sí? La turbina de gas tiene relativamente baja eficiencia si se compara con otro tipo de motores. Y ya sabemos que la eficiencia no es otra cosa que la energía que le mueve, la energía de entrada, y debe ser igual o muy alta su número, ¿no es cierto? Hasta un 95, 97% de la energía que sacamos a la salida, ¿sí? Entonces, la eficiencia es igual a la energía de la salida dividido para la energía de la entrada. Y esto multiplicado por 100 para sacar en porcentaje, ¿sí? Esa es la forma de poder sacar la eficiencia de las máquinas, ¿no es cierto? Y su ineficiencia al inicio fue tan baja con valores hasta de 15%, ¿no es cierto? Quiere decir que prácticamente el 15% de energía se perdía qué sé yo, en calor, en vibraciones, pero no era aprovechada o no teníamos esa energía en la salida. Actualmente las turbinas tienen eficiencias más elevadas, alrededor del 23%, ¿sí? Perdón, quiere decir que el 15% es su ineficiencia, ¿no es cierto? Lo que no se aprovecha. Y el 33% en este caso es la eficiencia de lo que es mi turbina, ¿no es cierto? Mi turbina, eso es justamente el porcentaje que tenemos a la salida, muy baja. ¿Por qué? Como les digo, por ejemplo, en los motores eléctricos tenemos eficiencias del 95%, del 97%, etcétera. Pero bueno, esto es justamente un diseño, esto es justamente el principio de funcionamiento de estas turbinas de gas y así están concedidas. Pero como les digo, mientras mayor energía perdemos, esa energía no es que se pierde, esa energía a algún lado se está yendo. Ya, como les digo, sea calor, sea vibraciones, etcétera. También en máquinas papeleras se puede dar un tipo, por ejemplo, analicemos estas situaciones, ¿no es cierto? Aquí tenemos unos motores, sí, eléctricos, tenemos unas cajas reductoras, sí, que mueven grandes rodillos. ¿Cuál creen ustedes o cómo nosotros sacaríamos las frecuencias de falla de ese tipo de máquinas, ¿no es cierto? Y eso es lo que ustedes deben analizar, eso es lo que debemos sacar al inicio. En primer lugar, ¿no es cierto? Tenemos el motor, que ya lo sabemos. Simplemente tenemos rodamientos, tenemos rotores, y que a la final se puede desbalancear problemas mecánicos, problemas eléctricos, también te debemos tener presente. ¿Sí? En lo que respecta a la caja de engranajes, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos que la principal frecuencia de falla en los engranajes es del GMF, ¿no es cierto? Que es el número de dientes por el número de revoluciones que tienen ese eje. Y con eso yo saco esa frecuencia y por lo tanto debo realizar el estudio correspondiente, ¿no es cierto? Máquinas y herramientas de la misma forma, debo determinar cada uno de los elementos, debo determinar cuántas fuentes de energía eh, va a poder efectuar mis vibraciones, ¿sí? Recuerden bien el concepto de vibración. Vibración no es otra cosa que un movimiento oscilatorio que es producido por una fuerza externa o interna, ¿cierto? Estas fuerzas son estas frecuencias de falla, son estos desalineamientos que tiene como característica la frecuencia de falla. Y eso debemos determinar. Rodamientos, ya lo revisamos, pero el 100% de las máquinas rotatorias tienen estos elementos. Y si revisamos las estadísticas, pues simplemente me dice que el 70 o el 80% de fallas en equipos eléctricos, perdón, en equipos rotatorios es por este elemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la final todo
lo que es vibración pasa por este elemento, ¿no es cierto? Este elemento es una interfase entre la parte rotatoria y la parte estática, ¿sí? Quiere decir que toda vibración producida por la máquina pasa por este elemento y este elemento eh, transfiere o transporta esas vibraciones hacia el exterior de la parte estática, en este caso, a lo que es la cimentación. Y como ya sabemos que la cimentación debe tener, eh, debe tener o debe estar diseñada con la mejor manera para poder eliminar por completo o absorber por completo todas esas vibraciones. Pero el momento que digo que pasa por los rodamientos, simplemente, ¿no es cierto?, esta vibración va efectuando la fatiga en los materiales y por eso es lo que debemos nosotros tener presente. Los rodamientos son elementos mecánicos presentes más que en la mayoría, pienso que en todas las máquinas rotativas. ¿Sí? Su vida útil depende de la serie de factores: la carga, la velocidad de trabajo, la lubricación, el montaje, la temperatura, las fuerzas exteriores causadas por las desalineaciones, desbalanceos, etc. ¿Sí? De ahí que prácticamente es imposible determinar su duración por métodos analíticos. Por ejemplo, ¿sí? La temperatura. Según los estudios, me dice que si mi rodamiento funciona sobre los 10 grados, ¿no es cierto?, 10 grados más de su temperatura a la cual ha sido diseñada, simplemente este elemento o su vida útil va a reducirse exactamente a la mitad, ¿sí? Y con eso, pues simplemente ya sabemos todos los perjuicios que nosotros tenemos con lo que respecta a este elemento. Técnicas que nosotros podemos tener. Primero debemos analizar el valor global de la vibración, ¿sí? Esto que lo tenemos que comparar con las normas, la ISO 10816-3, que es la que mayor incidencia tiene en la industria. El factor de cresta, que ya lo revisamos en la segunda clase, es la relación entre el valor pico y el valor RMS. ¿Qué son estos factores de crestas, de kurtosis, ¿no es cierto? No es otra cosa que algoritmos que me ayudan a identificar ciertas características y poder determinar la falla que está presente en nuestros rodamientos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de lo que era el envolvente? Sí, que ya más abajo lo vamos a ver. Sí, simplemente es un algoritmo que una vez que yo tenga los datos, ¿sí? Si yo no tengo los datos de buena calidad, los que necesito, del dato que hago la adquisición de datos, pues simplemente no voy a poder realizar ningún tipo de análisis, ¿sí? Factor de crestas, la kurtosis es un parámetro estadístico calculado de la forma de onda en el tiempo y que informa de los picos que están presentes en la onda, ¿sí? Squeeze también es un parámetro estadístico calculado a partir de la forma de onda de tiempo. Y recuerden que lo que nosotros sacamos, adquirimos, es la forma de onda en el tiempo, es en el dominio del tiempo. De ahí aplicamos un sinnúmero de algoritmos y podemos determinar algunas características, ¿no es cierto? Algunos, utilizando parámetros estadísticos, podemos llegar a la falla, ¿sí? Banda variable de alta frecuencia, típicamente entre 1 kHz y 20 kHz. Banda de alta frecuencia, entre 5 y 30 kHz, ¿cierto? Pero en aceleración, simplemente estoy haciendo, ¿no es cierto? Como es la envolvente, estoy cogiendo una parte de la frecuencia que puede fallar, de alta frecuencia, que puede fallar el equipo, el rodamiento o el elemento, y me fijo, hago el estudio solo en esa parte y lo demás lo desecho, ¿sí? Para no tener ningún tipo más que alteraciones, otro tipo de datos que no es lo que me interesa, ¿sí? El Spy Energy, banda de alta frecuencia entre 5 y 60 kHz. Impulsos de choque, mide la vibración de alta frecuencia entre 30 y 40 kHz. Detección acústica de fisuras,
¿sí? Aquí esta parte es como el ultrasonido. El momento que yo aplico un ultrasonido, simplemente como característica es la frecuencia, es pasado los 20 kilohertz. Entonces, ¿para qué? Para determinar, verificar la parte estructural de cualquier elemento a la cual estoy realizando ese tipo de ensayos, ¿no es cierto? De igual forma es esta detención acústica, que no es otra cosa que me ayuda a encontrar frecuencias entre 80 y 120 kilohertz, que es característico en problemas o en fisuras en rodamientos. Y la emisión acústica, bandas en el rango superior a los 200 kilohertz. ¿Sí? ¿Qué encuentran ustedes como característica de cada uno de estos algoritmos? La frecuencia o la banda de frecuencia en donde hace el análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente eso es determinante para poder, por ejemplo, si yo tengo problemas de lubricación en mi rodamiento, pues simplemente ese rodamiento va a excitar frecuencias naturales, ¿sí? Y eso es lo que yo debo determinar, buscar en dónde está esa alta frecuencia. Y con eso ya sabemos exactamente el tipo de problemas que podemos tener. Luego, otro de los elementos asimismo importantes son los acoplamientos. No es otra cosa, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Acopla para poder transmitir la potencia o la energía mecánica, ¿no es cierto? Tengo mi eje, tengo mi acople, tengo mi eje del motor, que es el conductor, y tengo mi bomba centrífuga, que es mi conducido. Entonces, este elemento simplemente me ayuda a transmitir la potencia mecánica que yo tengo en este eje hacia el eje conducido, ¿sí? De igual forma, ¿no es cierto? Toda esta energía que yo tengo, esta energía mecánica que yo tengo en el conductor, debe transportarse al conducido. Solamente ahí podré decir que es el trabajo bien concedido de este acoplamiento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tengo desalineaciones? Ya sabemos que la desalineación es una fuente externa que me produce vibraciones y la vibración es una pérdida de energía, ¿no es cierto? Entre comillas, que a la final, pues simplemente voy a perder energía, ¿no es cierto? No toda la energía va a transportarse acá y eso me va a menorar la eficiencia de mi máquina. Y debemos eliminar absolutamente todos estos inconvenientes, ¿sí? Los acoplamientos o acoples mecánicos son elementos de una máquina que sirven para prolongar líneas de transmisión de ejes o conectar tramos de diferentes ejes en planos diferentes o con dirección paralela para transmitir la energía, ¿sí? La principal función. Ahora, dependiendo del tipo de acoplamiento, puede absorber más o menos cantidad de desalineación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un acople flexible que como su nombre indica, ¿no es cierto? Es flexible. Me tolera o me admite un poco mayor de desalineaciones en mis ejes, ¿sí? Pero eso es como característica de estos, dependiendo del tipo eh, de acoplamiento. ¿Para qué sirven estos acoplamientos? Sí, pueden tener muchas funciones, pero es simplemente el de conectar los ejes de las unidades que fueron manufacturadas por separado, ya sea por facilidad de desmontaje, facilidad de montaje para el mantenimiento, etcétera, ¿no es cierto? Y que giran con el motor o el generador, como ustedes lo saben, para transmitir la energía. ¿Alguna consulta? Listo. También me permite un cierto movimiento final o desalineaciones, como les dije, dependiendo del tipo de acoplamiento, ¿sí? Para
para la flexibilidad y también para proporcionar una fácil desconexión de los dos dispositivos, ya sea para mantenimiento, reparaciones o simplemente para el montaje. Tipos de acoplamiento, los rígidos, ¿sí? Como su nombre lo indica, esta rigidez no me permite, ¿no es cierto?, me permite una mínima desalineación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque transporta altas energías mecánicas, tiene que transmitir altas energías, ¿no es cierto? Hoy en día existen muchos tipos de acoplamientos, los rígidos, los flexibles, que como ya les dije, ¿no es cierto?, me soportan una mayor cantidad de desalineamiento. Y los tipo Cardan, ¿no es cierto?, esta articulación, que no es otra cosa que la transmisión de potencia de un eje con respecto al otro, forman un cierto tipo de ángulo. Dependiendo de la configuración del diseño, podemos utilizar estos tipos de acoplamiento. Y la capacidad del acoplamiento, primero, la potencia que vamos a transmitir. ¿Cómo yo puedo seleccionar ciertos tipos de acoplamientos, ¿no es cierto? Por la potencia a transmitir, por la característica de la transmisión, si es uniforme, mediante, impulsiva o altamente impulsiva. Muchos de los equipos, al tener grandes potencias, el par inicial con el que se genera es muy alto, ¿no es cierto? Entonces esto me puede ocasionar algún tipo de problemas con respecto a los elementos, a los ejes y a los acoplamientos, ¿sí? Otra de las características que debo tener en cuenta es la velocidad y las revoluciones por minuto, dimensiones de los ejes a acoplar y las vibraciones que nosotros tenemos en ese tipo de potencia que vamos a transmitir, ¿sí? Y por último, otro tipo de transmitir la potencia es a través de correas o poleas, ¿cierto? Justamente eh, para poder transmitir o para no tener, o que como es objetivo, ¿no es cierto?, transmitir la potencia, simplemente, como ya les dije, ¿no es cierto?, el eje transmitido con el eje conductor, la potencia deben ser iguales, no debemos tener problemas de conducción, ¿sí? Pero si tengo desalineadas las poleas, si mis correas no están con la tensión adecuada, pues simplemente voy a tener pérdidas de potencia, ¿no es cierto? Ya sabemos que no es pérdidas de potencia, simplemente esa potencia se transforma en vibraciones y estas vibraciones eh, se transforman en calor que a la final se pierde en el aire, se transforma, se va al medio ambiente. Tenemos correas y poleas trapezoidales, tenemos tipo B, dependiendo del tipo, del perfil que yo tenga en mi correa, también debemos determinar una cierta tensión sobre esa correa, ¿sí? Tensión en las correas en B es importante, en primer lugar, para poder tener un buen funcionamiento, ¿sí? Segundo, para maximizar la vida útil de esta correa. Y tercero, para no generar vibraciones, para transmitir toda la potencia de un eje con respecto al otro. El tiempo de vida de las correas y las poleas están relacionadas directamente a su correcta tensión. El costo de la transmisión se ve afectado por el tiempo de reposición de estas piezas. Y es común que no se preste atención a este tipo de procedimientos, que no se entrene adecuadamente al personal, que no se comprendan los cálculos requeridos, que no se pueda determinar cuál es la tensión adecuada y peor aún, poder medir esa tensión, ¿no es cierto? Hay diferentes métodos, hay diferentes técnicas, como ustedes lo pueden ver en la fotografía, es un medidor de frecuencia, ¿no es cierto? De frecuencia, justamente dependiendo del perfil, vamos a poder medir la frecuencia y esta frecuencia es característico y a través de una fórmula, ¿sí? Lo pasamos a tensión. La tensión, que es lo que necesitamos, y como les dije, dependiendo del perfil, del tamaño y del intereje, vamos a poder determinar si está con la tensión adecuada, ¿sí?
Problemas en bandas, que eso es lo que necesitamos, que eso es el objetivo de revisar todos los equipos que se pueda tener disponibles. Bandas mal emparejadas, desgastadas o estiradas, la frecuencia de excitación va a ser múltiples de la frecuencia de la banda, ¿sí? Por lo general, el 2B es lo más fuerte. ¿En qué plano dominante? Es en plano radial. Y la amplitud puede ser batido con fluctuaciones en 2B, ¿no es cierto? Frecuencia de banda, y esta está cerca de cualquiera de las flechas. Otro tipo de problemas o fuente de vibraciones, poleas excéntricas o desbalanceadas. Esto me va a generar vibraciones en el 1X, en el plano radial, desalineaciones de la banda o de la cara de la polea. También me va a generar vibraciones en el 1X, pero en un plano axial. Resonancia de la banda, ¿sí? Al ser resonante, pues tenemos frecuencias aleatorias en el plano dominante radial. Y la tensión de la correa, tensión de la banda incorrecta, es lo más común, es lo que más inconvenientes tenemos con respecto a este tipo de transmisión de potencia y puede producir resonancias en la banda, ¿no es cierto? Puede incrementar el desgaste en el rodamiento. Y por último, las cajas de engranaje, ¿sí? Sabemos que es un dispositivo, debemos saber primero para qué sirve, ¿no es cierto? Es un dispositivo mecánico que reduce la velocidad, pero ¿para qué reducimos la velocidad? Para aumentar el torque. Entonces, justamente ese es el objetivo de lo que tenemos en las cajas de engranaje. ¿Qué problemas o qué fuentes de vibraciones? ¿Cómo va a vibrar? Dependiendo de cómo está vibrando, podemos determinar el problema, ¿sí? Contacto de dientes incorrecto, el número de veces de dientes en el engranaje, o simplemente el GMF, ¿no es cierto? El Gear Mesh Frequency, que es la frecuencia de falla del engranaje, que se saca por el número de dientes por el número de revoluciones de ese eje. En el plano dominante vamos a tener en el radial y en el axial, ¿sí? La excentricidad del engranaje también nos va a generar problemas en el 1X del engranaje, GMF del engranaje. Desalineación de engranajes en el 2X del engranaje, líneas de paso de movimiento excéntrico, desbalance de la masa, también en el 1X de la frecuencia de engranaje, ¿no es cierto? 1X del GMF, errores de fabricación, en el engranaje frecuencia fantasma por lo general no es un no sincrónico con el 1X. Problemas en los engranajes planetarios depende de la gran parte de la geometría de la caja. ¿Sí? Y por último, muestras en las estructuras y tuberías también van a generar vibraciones, ¿sí? Y esto debemos determinar para poder verificarlo, ¿no es cierto? Si tengo vibraciones que si yo en este soporte vamos a tener fatigas en los materiales y podemos tener consecuencias catastróficas, ¿sí? También debemos tener en cuenta. Los sistemas de tuberías están sujetos a fallas inducidas por vibraciones. Para mitigar este riesgo a la integridad, se lleva a cabo una evaluación de las vibraciones de las tuberías. De la misma forma que haríamos, ¿no es cierto? Llegamos con nuestro acelerómetro y lo colocaríamos en la zona donde yo quiero realizar el estudio para medir la cantidad de vibraciones, ¿sí? Recuerden bien que mientras más amplitud tenga, mayor va a ser el daño que va a producir, ¿sí? Los problemas relativos a las vibraciones de las tuberías son un hecho real en las plantas de producción. En todo lado vamos a tener estas configuraciones, vamos a tener vibraciones, y eso debemos determinar dónde es el problema característico para poder eliminar por completo, ¿sí? Entonces, los propietarios de las instalaciones son muy cuidadosos con estos riesgos a la integridad debido a las consecuencias significativas, no solamente en la producción, sino también en la parte de seguridad. Sí, hemos hecho un recuento de todas las posibles
daños o las fuentes de las vibraciones de algunos tipos de equipos, de la mayoría de equipos que utilizamos en lo que es la industria, ¿no es cierto? ¿Tienen consultas hasta aquí? Listo. Me permiten un momentito hasta abrir. Listo, compañeros, por favor, si me confirma la visualización de la pantalla con la sesión número 5. Se observa. Muchas gracias. Listo. Entonces ya hemos revisado, ¿no es cierto?, la adquisición de datos, el análisis de estos gráficos espectrales y en el dominio del tiempo. Hemos revisado el principio de funcionamiento de los equipos, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos ahora tener como conocimiento? ¿Cómo comprobar qué normas aplicar para decir realmente si mi máquina está en mal estado, si tiene niveles de vibraciones que va a efectuar daños? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este caso, ¿sí? Especificaciones y estándares, tanto la ISO y la ISM, pruebas y diagnósticos de vibración, reportes de diagnóstico, cartas de severidad y gráficos y fórmulas, niveles, la global, la banda angosta y la envolvente, ¿sí? Eh, Eso es lo que vamos a estudiar. Debemos saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos hecho, como ustedes lo fueron viendo, etapas donde vamos desde el principio, lo básico, desde cómo obtener esos números, esos datos para poder graficar y poder hacer el análisis. ¿Sí? También es muy importante justamente el de comprobar, verificar qué tipo de problemas tiene. Entonces, lo que es normativa de vibraciones, en los países del entorno europeo y en la mayor parte de los países desarrollados, existen normas específicas que regulan las vibraciones mecánicas de la maquinaria industrial, proponiendo criterios de limitación de las mismas. Simplemente me van a decir hasta cuándo decir que mi máquina está vibrando de una forma normal, hasta cuánto, hasta qué nivel puedo decir que yo ya tengo una alarma, o simplemente hasta qué número o hasta qué valor esa máquina, ¿no es cierto?, ya tiene vibraciones en rojo, vibraciones que pueden ocasionar daños e inmediatamente debemos tomar eh, las acciones respectivas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos determina, delimitando los instrumentos y puntos de medida, división en grupos de máquinas, etcétera. Sí, existen un sinnúmero de normativas, pero lo que les puedo decir a nivel global, la idea de las normas ISO, en este caso, antes teníamos la 10816, ahora vamos a tener la 20816, ¿sí? Donde prácticamente la idea global de la norma, esta norma ISO, ha sido de recopilar absolutamente todas las normas y darnos un compendio para utilizar solo esa norma. ¿Sí? Por ejemplo, antes teníamos la 7919, que era para vibraciones relativas, vibraciones específicamente en rotores, ¿no es cierto? Pero no, ahora esa norma lo pasaron a la 2816-4, si no estoy mal, sí, pero forma parte ya de la norma, forma parte de esta norma, y eso es bueno porque a la final ya nosotros debemos de enfocarnos en una sola norma y no tener absolutamente ningún inconveniente. Existen algunas normativas que dan una indicación del estado de la máquina en función,
al valor global, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos a analizar. Muchas de las normas internacionales son traducidas e incorporadas a la normativa nacional conveniente de cada país. También existen publicaciones, organizaciones como el ANSI, ¿no es cierto?, como el BDIDEM, como las normas ISO, que nos emiten ciertos criterios, pero ¿cómo? Simplemente con el estudio que cada uno de estas organizaciones lo realiza, ¿sí? Hacen un sinnúmero de verificaciones, de estudios, de investigaciones, y ellos son los que nos dicen si hasta tal nivel tu máquina está en buenas condiciones vibracionalmente. Entonces, eso no es otra cosa que el estudio que realiza cada uno de ellos. También existen normas a nivel europeo y normas nacionales. Algunos estándares son publicados por grupos de industrias tales como las normas APIS, como las normas AGMA, ¿no es cierto?, o las normas NEMA. Les he dejado un link, ustedes pueden entrar para que le verifiquen todas los estándares internacionales que ha emitido esta organización, ¿no es cierto?, como es la ISO, ¿sí? Las normas ISO sobre vibración, choque y el monitoreo de condición es administrado por el Comité Técnico el ISO 108 de vibración mecánica y monitoreo de choque y condición. ¿Qué tiene una cartera actual de 185 documentos? ¿Sí? Entonces, ahora ya vamos a enfocarnos a lo que nos conviene, nos compete, ¿no es cierto? Las normas, cómo están estructuradas con respecto al análisis vibracional. Entonces, aquí tenemos un resumen de los estándares de vibración, las áreas temáticas de vibración, ¿sí? Estándares internacionales, las analíticas de vibración, y también pueden ustedes consultar en esta página. Pero lo que nos dice, ¿sí? Normas de vibración. Tenemos normas para el vocabulario, tenemos normas para la exposición ante el humano, tenemos normas para la vibración, ¿sí? Y los diagnósticos, la condición de mi máquina. Tenemos normas para la vibración de las máquinas, tenemos normas para el balanceo, tenemos normas para los instrumentos de vibración, tenemos normas para la isolación o para el aislamiento, ¿no es cierto?, de la vibración con respecto a ciertos elementos. Sí, tenemos normas para la condición de mi máquina con respecto a la vibración, diagnóstico y el entrenamiento. Tenemos normas para la vibración en barcos y tenemos normas para las vibraciones en los vehículos. Y entonces aquí ya podemos nosotros enfocarnos en cada una de lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los números correspondientes. Como les dije, sí, la norma ISO, la 816, que era para vibraciones absolutas, sí, vibraciones en la parte estática, más la norma ISO, la 7919, que era para equipos o para vibraciones relativas, vibraciones en la parte rotatoria, ¿no es cierto?, en mi rotor, se están combinando y simplemente va a salir, aunque ya salió, sí, pero alguna revisión, la ISO 20816. ¿Qué cambios tenemos? La ISO 2041 ha sido reeditado en el 2018, la 14839 reeditado en el 2018 y también la 20816, la guión 4 que también ha salido en el 2018. Justamente con lo que les decía, ¿no es cierto? La ISO 7919 fue sustituida o fue incrementada o sustituida, le sustituye a la 18816-4, ¿sí?
Y la 2816-5 es emitido en el 2018 y que nos reemplaza a la 10816 y a la 7919. En otras palabras, las dos normas se vuelve una sola. ¿Sí? Es una recopilación y simplemente se unen y nosotros ya podemos hacer referencia solo a esta norma ISO 20816. Vibración en las máquinas, ¿no es cierto? Vibración en las máquinas, el grupo de la vibración de las máquinas. ¿Qué normas vamos a utilizar? Bueno, la 10816, que es las vibraciones mecánicas, que es la más utilizada, sobre todo la parte 3, que es para máquinas industriales con la potencia mayor a 15 kilowatts. ¿Sí? Es vibraciones absolutas. La ISO 7919, que son vibraciones en el eje, vibraciones relativas, ¿no es cierto? Que justamente eso es lo que aplicamos. Y la unión de las dos, pues tenemos simplemente la ISO 20816, que es la que nosotros ya deberíamos hacer referencia, ¿sí? Tenemos otras normas como la ISO 8528, la guión 9, que son para máquinas de combustión interna reciprocantes, ¿sí? Tenemos la ISO, la 14684, que son para los ventiladores de la industria. Tenemos para la ISO 14695, que también es para los ventiladores de la industria. Y la 14839, ¿sí? Que nos da la vibración de las máquinas rotatorias para la evaluación, la estabilidad y algunas técnicas que nosotros podamos, que nos pueden recomendar, ¿sí? Entonces, esas son todas las normas que se puede utilizar de acuerdo a la ISO, al instituto, a la normativa ISO, ¿sí? Luego tenemos los antecedentes, ¿no es cierto? Con la condición de mi máquina y los diagnósticos que yo puedo sacar. Entonces, como ustedes pueden ver, son, son grupos, ¿no es cierto? Ya hemos revisado las vibraciones de las máquinas, ahora vamos a revisar los grupos de diagnósticos que que podamos obtener. Y tenemos todas estas series, la 13373, la parte número 1, que son procedimientos generales, la parte número 2, que es para el procesamiento, ¿no es cierto?, de los datos de vibración, que es muy importante. La parte 3, guías generales de diagnósticos. Parte 4, para turbinas de gas, ¿no es cierto? Para la parte 5, para ventiladores. La parte 7, sí, para generadores de potencia. La parte 9 son para motores eléctricos. Entonces, con eso podemos verificar los diagnósticos, ¿no es cierto? Aquí me va a indicar diagnósticos en mis máquinas. También tengo una descripción general, sí, a través de las normas, la 17359, sí, que me dice condición, guías generales de la condición de mi máquina. Luego tengo lo que es gestión de datos, sí, manejar esos datos también es importante. Entonces, para eso tengo la norma, la 374, que me da una presentación, comunicaciones y presentación. Y por último, diagnósticos de la condición de mi máquina, pronósticos, a través de la 13381, que me da asimismo diagnósticos y pronósticos, ¿no es cierto? Luego tengo las técnicas, ¿sí? Para la condición de mi máquina, dependiendo, ¿no es cierto? Tengo para la vibración, la termografía, la emisión acústica, ultrasonido, muestreo de lubricantes, absolutamente todas las técnicas predictivas que yo pueda tener, ¿no es cierto? También están todo normado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la 18434-1 para termografía, ¿sí?
vibraciones, lo que es ventiladores, la 373-5, ¿sí? Etcétera. Aplicaciones de lo que es las vibraciones. Tengo para turbinas de viento, tengo para estructuras, tengo para transformadores de poder, ¿sí? Tengo para motores de inducción, tengo para turbinas de gas y tengo para generadores hidroeléctricos. Entonces, también, dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de máquinas, debo hacer referencia a mis normas. Y lo que es el entrenamiento, y que es justamente lo que ustedes están revisando, lo que ustedes van a sacar en nivel 2, ¿sí? Hay algunas, está normado, ¿sí? Hay algunos requisitos que ustedes deben cumplir. Los estándares de entrenamiento es de acuerdo a la norma 18436. Y dependiendo del número de parte, yo puedo obtener justamente para vibración, termografía, análisis de lubricantes, ultrasonido, etc. Pruebas y diagnósticos. Como les dije una vez más, debo yo sacar la falla, ¿sí? En este caso un desbalance, cuál es su frecuencia característica de falla y cuál es el espectro dominante y qué es lo que debo corregir. Revisemos la primera. Un desbalanceo. Ya sabemos que la frecuencia de falla es 1x, el espectro, el dominio del tiempo, forma de órbita, el 1x preciso con valores más bajos, ¿no es cierto? 2x y 3x no es predominante. ¿Y qué debo hacer? Pues simplemente balancear, ¿no es cierto? En campo o en taller. El desalineamiento, aquí sí tengo en 1x, 2x, 3x, dependiendo del problema, la criticidad del problema, ¿sí? Entonces, el 1x preciso con valores iguales o superiores al 2x y al 3x, ¿sí? Debemos alinear en frío o en caliente. Cuando tenemos eje flexionado en el 1x, desgaste de rodamientos 1x y subarmónicas, excentricidad 1x, rotor rayado 1x, 2x, torturas mecánicas en 1x, 2x hasta 3x, acoplamiento trabado, de igual forma 1x, 2x y 3x, inestabilidad térmica en 1x, distorsiones en 1x y múltiples más altos, ¿sí? Pero esta tablita es muy interesante para que ustedes lo revisen, lo verifiquen y tengan como guía. ¿Alguna consulta hasta aquí? No. Perfecto. ¿Me permiten un momentito, por favor? Listo, continuamos. Ya de aquí vamos a ver la hoja de ruta que ustedes deben seguir, ¿no es cierto? Para poder determinar, realizar el análisis vibracional. Primero los datos operativos, como el tag, ¿no es cierto? La descripción de parámetros operacionales para datos de placa específicamente. Además también, como les dije, deben hacer un estudio de cada uno de los equipos. Si se trata de una caja reductora, ¿cuáles serían sus frecuencias de fallas características para poder determinar? ¿Sí? Frecuencias máximas que debemos extraer o debemos hacer la adquisición de datos y no perder ningún tipo de configuración, ¿sí? Condiciones operativas en primer lugar. Luego debemos hacer una configuración y medición. Ustedes ya saben configurar la importancia que tenía esta parte, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya tenemos todos los datos operativos.
Aquí configuramos los puntos de medición y las vibraciones que vamos a obtener en el sitio, ¿sí? Por ejemplo, tengo un conjunto motor-bomba. ¿Cuántos puntos debo yo tener? Y por cada punto en sus tres direcciones. ¿Qué es lo que necesito de sus puntos? El gráfico espectral, el gráfico, ¿no es cierto? El gráfico en el dominio del tiempo, todas sus configuraciones, ¿sí? Análisis en campo. Y por último, ¿no es cierto? En tercer lugar tengo el análisis. Análisis de los valores globales, una vez que yo ya tenga la medición, ¿sí? Que ya obtenga del sitio. Aquí es lo que, digamos que no es la parte más difícil, pero si es que los dos puntos anteriores no está bien concesionado, simplemente yo no voy a poder hacer el análisis correspondiente. Tengo que hacer, en primer lugar, un análisis de valores globales, ¿sí? Luego hacer un análisis de espectros, un análisis de fases, un análisis en la onda del tiempo, etcétera, ¿sí? Y con esto yo saco el diagnóstico, qué es lo que le está pasando a mi máquina, qué es lo que le está sucediendo y qué deben realizar, qué mantenimiento correctivo lo deben efectuar, ¿sí? Pasamos el reporte. En el punto número 4, una vez que hemos pasado el reporte, pues, simplemente debemos llegar al correctivo, ¿sí? Se programa el mantenimiento de corrección según la recomendación que yo pasé en el reporte y generamos una orden de trabajo. Luego hacemos la remediación, que se realiza la verificación vibracional para cerrar este ciclo y llevar a los beneficios de esta técnica tan eficiente como es del análisis vibracional, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos nosotros determinar. Debemos seguir estas hojas de ruta. Luego, ¿sí? Aquí ya tenemos factores claves para una buena medición de vibraciones, ¿sí? No es simplemente ir a coger datos y, qué sé yo, tal vez sacar un análisis eh, así, de una forma errónea. ¿Por qué? Porque al final, si no tengo todos los datos correspondientes, si no obtengo todas las frecuencias que puede estar fallando esa máquina, simplemente no voy a poder obtener, ¿no es cierto? Y para ello, todas las facilidades que me da ya el equipo, el equipo portátil de adquisición de datos con sus algoritmos correspondientes, como ustedes vieron, son bastantes algoritmos que me ayudan a identificar problemas. Debemos observar pequeños detalles porque nos evita grandes errores, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son estos pequeños detalles? Como les dije, en primer lugar, la adquisición de datos. Es por eso que creo que 3 clases hemos tenido de teoría de adquisición de datos. ¿Por qué? Porque nosotros como mecánicos es un poquito difícil entender esta parte electrónica, ¿no es cierto? Esta transformación, estos números, estos gráficos, pero que es muy necesario para nosotros poder alcanzar el nivel 2, ¿sí? Entonces, sin eso no podemos alcanzar el nivel 2. ¿Por qué? Porque simplemente como funcionalidad del nivel 2 está absolutamente el de configurar el equipo y hacer el análisis correspondiente. El nivel 1 solo está encargado de obtener los datos, ¿no es cierto? De ir al campo, el equipo portátil, la ruta que yo le entregué y traerme esos datos, ¿sí? Y con eso yo tengo la capacidad, yo tengo la responsabilidad de sacar, de determinar qué es lo que está, la condición de mi máquina en ese momento. ¿Qué factores críticos debo conocer? ¿No es cierto? Conocer el activo físico, conocer cómo funciona el equipo, conocer qué parámetros importantes debo saber para la operación, qué frecuencias de fallas vamos a tener en esos equipos, el rango dinámico, ¿sí? La buena configuración de la medición,
una vez más, esto es como la cimentación de toda estructura. Si no está bien cimentado, simplemente no vamos a tener buenos resultados. Análisis y inspección de campo, y también debemos llevar un historial, debemos llevar unas tendencias, debemos saber cómo se comporta ese equipo. Claro que al principio no tenemos muchos datos, pero ya después con una buena gestión de mantenimiento, simplemente mientras más datos yo lo analice, mientras más datos tenga, mejores resultados de análisis estadístico voy a poder realizar, voy a poder sacar para poder determinar con mayor facilidad, ¿no es cierto?, los problemas, los daños que voy a obtener en los equipos correspondientes. Errores en algunos de estos hará un resultado de vibración inapropiada, ¿sí? No se puede cambiar la medición que nosotros tomamos en campo. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente, ¿no es cierto? Es como una fotografía. Si yo voy al campo y tomo una fotografía mal enfocada, muy alejado del objetivo, pues simplemente voy a tener, ¿no es cierto? Voy a tener problemas, porque ya no puedo remediar, ya no puedo aplicar algoritmos para poder reconstruir la imagen. Es la misma forma, si yo voy al campo y no lo he configurado bien, voy a obtener valores que no me van a decir la realidad de mi equipo, y por supuesto tampoco vamos a tener la seguridad de que mi análisis, mejor dicho, no la seguridad, con seguridad no vamos a llegar al problema, ¿no es cierto? De pronto tenga 1X, pero ese 1X puede representar muchas cosas, y eso es lo que nosotros debemos tener la capacidad de poder identificar cada uno de los problemas, ¿sí? A través de los gráficos que yo lo obtenga, ¿sí? El entrenamiento, que es lo que están haciendo ustedes, cada vez más, mientras más entrenamiento, mientras más desarrollo o análisis vibracional lo realicen, mejor va a ser los resultados, ¿no es cierto? No hay sustituto para la experiencia, ¿sí? Especialmente si va acompañado de una sólida base de entrenamiento, que es lo ideal. Mientras mayor análisis, como les digo, créanme que a mí al principio sí me costaba un poquito hacer estos análisis, pero después ya es simplemente hacer una comparación, ver el gráfico, yo ya sé qué es lo que le pasa a la máquina. Pero ¿cómo? Haciendo cada vez más análisis, realizando estudios más completos de la máquina, verificando su comportamiento. Y solamente así podemos nosotros decir que podemos obtener los resultados deseados, ¿sí? Y los instructores calificados y experimentados es también una base para un buen entrenamiento. Un analista de vibraciones experto necesita ser experto en operación, que les he venido repitiendo. Si yo no conozco cómo opera una máquina, no conozco cómo funciona, créame que no vamos a poder sacar conclusiones, no vamos a poder determinar la causa raíz. Y también el procesamiento digital de datos de vibraciones, ¿sí? Y permítame que voy a marcar esta parte, porque esto es lo que me he querido enfocar en el procesamiento de datos. Si yo no sé cómo se procesan esos datos, créame que no voy a ser un analista de vibraciones experto, ¿sí? Entonces, eso debemos tener mucha teoría, debemos saber a precisión, ¿sí? Es por eso que me he enfocado en 3 clases, si no estoy mal, en darles la teoría suficiente para que tengan las bases correspondientes y tengan ya este concepto, tengan este plus, no más que plus, es un requisito para que ustedes sean nivel número 2. Ellos deben saber qué puede salir mal y cómo evitarlo.
es lo que les decía, si yo ya le conozco al equipo, yo ya sé por dónde verificar, yo ya sé por dónde va a funcionar, yo ya sé cómo, por dónde determinar la falla, ¿sí? Entonces, a ese nivel debemos llegar. Y un buen entrenamiento y mucha práctica simplemente es igual a alcanzar el objetivo del programa. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? En este momento vamos a ver un informe, sí, a revisar un informe, un formato que pueden utilizarlo para cualquier tipo de, de, de trabajo que lo realice. Entonces, como ya nosotros tenemos la capacidad suficiente de poder hacer la adquisición de datos, la capacidad de verificar y llegar a la causa raíz, todo eso debemos realizar un informe completamente técnico, donde el que revise sepa de lo que se trata, sepa de lo que yo quiero transmitir. ¿Sí? Entonces, eso debemos comprobar. Y para ello debemos justamente tener algunos formatos, ¿no? Que, como les digo, en este caso es un informe técnico predictivo. Sí, bueno, un código que la empresa por lo general maneja una una cierta filosofía para llevar sus propios códigos, ¿sí? La revisión de este formato, el área, en este caso mantenimiento y el número de páginas. ¿Quién es el analista? Debemos verificarlo. ¿Sí? La fecha en la que se efectuó este análisis, el área en donde se efectuó. Debo hacer una descripción de dónde se encuentra el equipo para que el que esté leyendo solamente con estos datos ya se ubique, ¿no es cierto?, de dicho equipo. ¿Sí? El tag, una descripción, en este caso era una bomba de circulación de electrolitos. Plazo de ejecución, sí, también lo debo colocar. La prioridad que nosotros hemos encontrado y el laudo de inspección. En este caso, eso es el análisis vibracional. ¿Qué anomalías nosotros hemos encontrado? Debemos identificar con mayor claridad. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Se evidencia una fuerte vibración global en estado de peligro para el equipo. Pero ¿cómo yo he determinado esto? Sí, a través de la comparación de los valores globales, sí, de acuerdo a la norma, la 10816-3, valores globales que son valores RMS. Es el primer paso que nosotros debemos dar para poder determinar la severidad de la vibración. La causa de esta alta vibración, ¿no es cierto? Si yo ya en primer lugar evidencio, ¿no es cierto?, un problema en el equipo. ¿Por qué? Porque simplemente este valor global, como su nombre lo indica, es el valor de todas las vibraciones que tiene mi máquina, ¿sí? Absolutamente todas. Pero para yo poder determinar qué es lo que está generando esa alta vibración, yo debo realizar el estudio. Es el siguiente paso, el estudio en los gráficos espectrales para verificar a qué frecuencia, cuál es la frecuencia de vibración y cuál es su amplitud de cada una de estas frecuencias, ¿sí? Y por eso determino que la causa de esta vibración se encuentra un desalineamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque he encontrado 1X, 2X, 3X, etcétera, ¿sí? Problemas en el acople y pata coja del motor eléctrico. Asimismo, se detecta soltura en el perno del anclaje en el motor eléctrico, ¿cierto? Todo esto yo lo he determinado con los gráficos espectrales y colocándole cada uno de las fuentes de vibración, que en este caso es ubicada la frecuencia del giro del motor, ¿sí? Y me da un desalineamiento total de la revisión de la pata coja y verificación del estado de la copa. Eso es lo que nosotros debemos ir determinando con el análisis espectral que yo lo vaya realizando.
Acá tengo también, ¿no es cierto?, problemas de acoplamiento en el equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 1X, 2X, 3X. Sí, que esto es un desalineamiento. Y por último, eh, tengo que certificar o verificar a través de gráfico por qué estoy diciendo que tiene problemas de soltura mecánica. ¿Sí? Aquí tengo el gráfico que me indica, ¿no es cierto?, que son frecuencias aleatorias que me determina que es una soltura mecánica en el alojamiento y desgaste. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo diga en las anomalías tengo que certificar o adjuntar el gráfico correspondiente. Entonces, debe ser llenado ya por el equipo de mantenimiento. Si el defecto indicado del laudo estaba correcto, esto es para certificar, verificar realmente que el análisis que yo he hecho simplemente está de una concesionado o está bien hecho el análisis, ¿no es cierto? Tiempo de ejecución del servicio y el laudo del analista fue éxito dudoso o no faltaba. Entonces, eso es el informe que yo debo presentar, el informe que necesita el gerente de mantenimiento para darle los correctivos necesarios. ¿Sí? Y ¿por qué yo digo que está con una fuerte vibración? Sí, entonces debo anexar la vibración global, el porcentaje de variación, los límites de severidad, de ser en caso, y los parámetros operacionales. Por ejemplo, el nombre de la máquina, ¿no es cierto? El punto donde yo lo he tomado, en este caso en el punto 1, en el horizontal vertical, en lo que es en el vertical, la fecha, el último valor, y el valor anterior. ¿Para qué? Para sacar un porcentaje de cambio y saber o determinar la severidad con la que tenemos esa vibración. En este caso nos tiene un cambio de 720%, un cambio totalmente considerable para tener atención y poder verificar el problema que estamos presentes, ¿sí? Eliminarlo por completo. Y asimismo, ¿sí? Asimismo debemos verificar, hacer un seguimiento de un monitoreo online, si es posible, ¿no es cierto? Para poder saber en qué eh, llevar una tendencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos los límites de acuerdo a la norma, me lo dice, ¿sí? Justamente, si tenemos por debajo del amarillo, simplemente mi equipo está bien, ¿no es cierto? Son valores globales que lo estoy analizando. Pero aquí ya comienza a subir, aquí ya tengo una alarma, ¿sí? Pero baja. Y nuevamente se me dispara y pasa a tener valores por encima de los valores críticos. ¿Qué es lo que me dice? Que está ocasionando problemas, ¿sí? Problemas graves en mi equipo. Esto no puede suceder. Si yo encuentro esto, automáticamente debo realizar el mantenimiento adecuado, ¿sí? Entonces, el momento que se para, el soplador se para, ¿sí? Se realiza la limpieza y miren lo que hemos obtenido. Valores muy, pero muy por debajo. Valores que deberíamos mantener siempre en este estado, siempre en este nivel de vibraciones, para decir que mi máquina está completa. Estoy de acuerdo con la máquina, ¿no? Yo estoy de acuerdo con, el trabajo que lo estoy realizando. Eso es lo que debemos hacer y certificar. Y créame que si el gerente de mantenimiento, el gerente general de este tipo de informes, realmente estamos certificando y mostrándoles las mejoras que se están realizando, ¿sí? Y con esto, si hubo alguna inversión, la inversión, créame que va a ser a corto plazo. Vamos a recuperar en un muy, pero muy corto plazo, ¿sí? También tengo gráficos de espectros, ¿no es cierto? Antes de la limpieza y después de la limpieza, los espectros que me estaba generando este inconveniente. Como pueden ver, es
muy, pero muy notorio la diferencia, ¿sí? El nivel de vibraciones. Y eso es lo que nosotros debemos determinar, debemos realizar. ¿Alguna consulta hasta aquí? A más, a más de las normas ISO, ¿no es cierto? En este caso, que por lo general utilizamos la ISO, la 10816, la guión 3, que abarca la mayor cantidad de equipos en la industria, podemos tener cartas de severidad y podemos aplicar cartas de severidad. Pero ¿de dónde salieron estas cartas? ¿Por qué están, o quién fue el que creó estas cartas? Simplemente la empresa que hizo el estudio correspondiente, ¿sí? Se llama el ente IRD, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que, como el Instituto de Charlotte, como los institutos de las normas ISO, realizó estudios, mm, verificó, obtuvo muchos datos y nos dio una ayuda, ¿no es cierto?, correspondiente a lo que es para verificar en qué estado está mi máquina, dependiendo del nivel de vibraciones. Pues aquí tenemos, ¿no es cierto?, que en el eje de las X vamos a obtener las revoluciones por minuto, ¿sí? Dependiendo, tengo 100, 200, 300, 1000, 1200, 1800, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo 1800 revoluciones por minuto de mi máquina que estoy haciendo el análisis vibracional, y en el eje de las 10 tengo el desplazamiento de la vibración en milésimas, ¿no es cierto? Pico a pico. Entonces, cojo mi valor, ¿no es cierto? Mi máquina es a 1800, proyecto hacia dónde yo quiero que esté mi máquina, muy bueno, ¿no es cierto? Que esté muy bueno. ¿Cuánto es el nivel de vibraciones con respecto al desplazamiento? Es 0.2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que mi máquina esté en muy buen estado, hablándoles vibracionalmente, debe estar por valores bajos al 0.2, ¿sí? Y con esto, pues, estoy certificando, estoy verificando el buen estado vibracional de mi máquina, ¿sí? Recuerden, cuando utilizaba el desplazamiento en en bajas revoluciones por minuto, menores a 10 hercios, ¿sí? Entonces, ese es el, uno de los conceptos para poder utilizar esta tabla de severidad, esta carta de severidad. También tengo una carta de severidad, pero en este caso para la aceleración, ¿sí? ¿Por qué tengo estas cartas? ¿Por qué estoy indicándoles estas cartas? Porque simplemente la norma ISO, ¿no es cierto?, hace referencia a una sola amplitud, como es la velocidad. Entonces, no puedo yo tener otro parámetro que no sea la velocidad, pero si de pronto tengo alguna máquina que sale de esos parámetros, estas cartas de severidad puedo utilizarlos sin ningún problema. Nuevamente tengo las revoluciones por minuto, ¿no es cierto?, en el eje de las X. Y como ustedes pueden ver como particularidad, ¿sí?, ya me dice ciclos por minuto de 18.000, de 30.000, de 60.000, ¿no es cierto? Y anteriormente teníamos valores muy bajos, entre 100 ciclos por minuto, 1000, 1800, etcétera, ¿sí? Entonces, eso como algo característico para poder utilizar. ¿Por qué? Porque la aceleración nosotros hacemos del estudio para eh, altas frecuencias, vibraciones de alta frecuencia. De la misma forma, si yo tengo una frecuencia de 60.000 ciclos por minuto y quiero verificar mi estado muy bueno de mi máquina, extiendo hacia esa curva, ¿no es cierto?, de muy bueno, y lo extiendo hacia la izquierda, hacia el eje Y, perdón, ¿sí?, donde me dice que el valor correspondiente puede ser entre un 0.4, menor a 0.4,
simplemente mi máquina está muy buena, hablándoles correspondiente a la aceleración de mi máquina, ¿no es cierto? A la aceleración de la vibración de mi máquina correspondiente a, a esa frecuencia. Y con esto yo puedo certificar o decir en qué estado, en cómo se encuentra mi máquina correspondiente. Los valores o los niveles globales, ¿no es cierto? Entonces es una parte importante para poder determinar. Recuerdan que yo les dije que la primera instancia deberíamos de sacar, ¿sí? Todas las frecuencias de fallas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente determino la frecuencia de falla, ¿no es cierto? 1X, 2X, y hago o marco, ¿no es cierto? O le limito ciertos valores que no deben sobrepasar de esa frecuencia de falla característica. ¿Para qué? Para que me sirvan como alarma, ¿no es cierto? Y puedo yo comprobar o verificar el estado específico de mi máquina rotatoria. ¿Sí? El momento que ya tengamos esta línea estudiado, estos límites, créanme que realmente ya hemos llegado al objetivo, hemos llegado al estudio correspondiente, hemos llegado cómo se está comportando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, si yo ya tengo eso, solo tengo que sacar los datos y verificar que no pasen de esos límites y listo, no tengo que hacer nada más. Ya ni siquiera tengo que preocuparme en verificar cada una de las frecuencias, ¿sí? Ya no, ¿por qué? Porque yo ya le tengo estudiado, ya le tengo determinado cada una de las frecuencias que puede ocasionar fallas de mi máquina a la cual estoy haciendo yo referencia o estoy haciendo el estudio correspondiente. Aquí se muestra un espectro de alarma de banda estrecha con 50% sobre su amplitud y una constante de envío de banda estrecha y un específico valor mínimo de alarma, ¿sí? Entonces, para poder certificar o poder verificar el correcto funcionamiento, ¿sí? Igualmente, el envolvente, recuerden que el envolvente simplemente es, eh, yo hago el análisis en alta frecuencia, vibraciones de alta frecuencia. ¿Para qué? Porque estas altas frecuencias es característico de problemas de rodamientos por el rozamiento, ¿sí? Por su sisadura, que producen estas vibraciones de alta frecuencia. Y con eso yo puedo determinar de igual forma, ¿no es cierto?, los límites a los cuales deben llegar estos envolventes, dependiendo del tipo de rodamiento, ¿no es cierto? Entonces, simplemente yo ya teniendo esa área marcada, no me paso de sus valores y puedo estar completamente seguro de lo que estoy realizando, ¿sí? Lo que es justamente lo que les decía, ¿sí? La aplicación del Spy Energy, la detención de alta frecuencia y los puntos de impacto, no es otra cosa, ¿no es cierto? No es otra cosa que las altas frecuencias, lo que les decía, ¿sí? Alta frecuencia, sinónimo de rozamiento, sinónimo de alguna fractura. Es por eso que debemos enfocarnos en esta área característica, ¿sí? Debemos realizar los estudios correspondientes en esta área para poder determinar ese tipo de problemas. Entonces, y es por eso que existe un sinnúmero de algoritmos, de ayudas que me pueden verificar, me pueden eh, comprobar el estado de mi máquina, pero en alta frecuencia, ¿no es cierto? Y simplemente el que más se utiliza es el envolvente, y con eso yo puedo, como les dije, ¿no es cierto? El envolvente es un algoritmo que
que fue diseñado por SKF, y ustedes saben que SKF es uno de los mayores fabricantes de rodamientos, ¿sí? Justamente para su elemento característico. Y lo que es baja frecuencia, ¿no es cierto? Entre 1X, 2X, 3X, hasta 10X, me representan problemas mecánicos. Problemas mecánicos como desbalanceos, desalineamientos, solturas mecánicos, etc. Entonces, con eso, yo puedo comprobar, verificar y realizar un estudio por partes. La primera parte a baja frecuencia y la segunda parte en alta frecuencia. ¿Sí? Y con eso, simplemente el estudio realizado está completamente de acuerdo a las necesidades de cada equipo, a las fuentes de vibración de cada equipo y puedo determinar con una gran facilidad. ¿No es cierto? ¿Tienen consultas hasta